Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Bien, vamos a terminar las clases del primer parcial. Vamos a terminar de ver el ejercicio y un gráfico por ahí que nos tenemos pendiente de ver todavía. Entonces, vamos a iniciar ahorita 6:05, un poquito temprano para lograr terminar el día de ahora. Voy a poner la diapositiva por donde nos quedamos ayer. Nos quedamos por acá. Bueno, no les he compartido la pantalla realmente. Vamos a ver. Ahora sí. Ahí solo me confirman. Si no la ven, me dicen. Bien, nos quedamos ayer en la parte de la interpolación, cómo sacar datos intermedios de datos conocidos. Vimos que si tenemos las presiones conocidas de 300 y necesitamos la temperatura que le corresponde, pues necesitamos armar un cuadrito que es como el de la siguiente diapositiva, donde tenemos A, B, C como valores conocidos que corresponderían a 280, 300 y 320 kilopascales. Y debemos tener también dos valores extremos conocidos en la otra columna, D y E, que correspondería a menos 1.25 para 280 y 2.46 para 320. Y el valor intermedio, pues es la temperatura que está en este punto a la mitad, que corresponde a una presión de 300 kilopascales. Entonces, identificando cuál es A, B, C, D y E, pues simplemente aplicamos la ecuación y eso nos daba una temperatura de 0.605 grados centígrados. Ayer les mencionaba que una forma de comprobar es que el valor que nosotros obtenemos tiene que estar en el rango intermedio entre estos dos valores. No puede quedar afuera. Si queda afuera, pues hay que revisar la ecuación. Quizás alguna en la calculadora o algún valor lo ingresamos eh, diferente a como tiene que ser. Entonces vale la pena revisar. Siempre les recomiendo tomar esa revisión. Otra puede ser que este valor, si 300 se acerca más a 280, pues el valor intermedio se va a acercar más al límite superior. También si este valor de 300 se acerca a 320, pues el valor X se va a acercar al límite inferior, o sea, 246. Son algunas formas de validar que el valor que estamos obteniendo pues sea correcto. Bien, eso es temperatura. ¿Cuáles eran las consultas? Era temperatura y también, bueno, encontramos, sí, temperatura. La siguiente consulta, ¿cuál era? Era la entalpía. Bien, aquí ese procedimiento que hicimos para temperatura, es decir, nosotros necesitamos el valor de la temperatura aquí intermedia, porque era la consulta del libro, pero nos preguntan también la entalpía. Para la entalpía necesitamos encontrar la entalpía promedio, es decir, aplicar esta fórmula que es entalpía va a ser igual, entalpía promedio o entalpía total, como queramos decir, va a ser igual a la entalpía del líquido saturado más la calidad multiplicado por la diferencia entre las entalpías líquido y gas o líquido y vapor. Pero no conocemos la calidad, no conocemos ninguna de estas entalpías. Bueno, sí conocemos estas dos entalpías, pero tengo una ecuación con dos incógnitas, entalpía promedio o entalpía total y la calidad. Entonces, esta ecuación todavía no nos funciona. Necesitamos ver cómo encontrar calidad. Entonces, veamos desde el punto de vista de volúmenes específicos. Nosotros teníamos un volumen específico que lo calculamos por los datos físicos del ejercicio. Y eso creo, si no me equivoco, fue en la primera diapositiva. Aquí está. Encontramos volumen específico como el volumen físico del recipiente entre la masa contenida en el recipiente. Con eso encontramos un volumen específico total o promedio de 0.0014. Entonces, si regresamos a la diapositiva, vemos que calidad yo la puedo encontrar en términos de volúmenes específicos. Tenemos volumen promedio o total que ya encontramos
De la tabla podemos sacar B sub F y de la tabla podemos encontrar B sub FG. Como no tengo una columna B sub FG, entonces me va a tocar hacer la resta. B sub G menos B sub F. Entonces, ¿qué valores le corresponden? Nuevamente, y esa ya queda para práctica, que necesitamos encontrar también B sub F, pero correspondiente a hasta la temperatura, la presión, bueno, 300 kilopascales. Entonces, nuevamente, el procedimiento que hicimos para encontrar la temperatura intermedia, vamos a tener que encontrar con esa misma ecuación B sub F intermedio. Es decir, mediante esta interpolación. A, B y C van a seguir siendo los mismos. 280, 300 y 320, así como está aquí. Pero ahora la siguiente columna, D y E, ya no va a ser de temperatura. Va a ser de volumen específico de líquido. Entonces, en vez de menos 1.25, va a ser 0.00076997. Y en vez de 246, va a ser 0.0007771. Entonces, hay que interpolar. ¿Cuántas veces hay que interpolar? Hay que interpolar la primera, que es de temperatura, que ya la vimos. Hay que interpolar para B sub F, que quedaría aquí intermedio, y también para B sub G, que quedará aquí intermedio. Entonces, esas interpolaciones les va a quedar de práctica. Recordar que en examen me tienen que mostrar este cuadrito que está aquí, para saber de dónde interpolaron, qué valores tomaron para interpolar. La fórmula, pues, pueden hacerla directa o la dejan plasmada también, pero me interesa saber los valores que utilizaron para interpolar. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta para el día del examen. Entonces, hay que interpolar para B sub F, correspondiente a 300 kilopascales. Yo lo hice y me dio 0.007735 metros cúbicos por kilogramo. Hay que interpolar para B sub G, que quedaría aquí intermedio. Eso me dio 0.067776 metros cúbicos por kilogramo. Si yo tengo estos valores, yo puedo encontrar la calidad. Simplemente reemplazo valores. B promedio o B total, 0.0014 menos B sub F. Y B sub FG, que sería la resta. B sub G, 0.067776 menos B sub F, que es 0.007735. Y esto pues da una calidad de 0.00935. Quiere decir que 0.9% del refrigerante se encuentra en estado de vapor. Realmente es un pequeño porcentaje que se encuentra en vapor. Entonces con eso tenemos la calidad. ¿Podemos proceder a entalpías? Sí podemos proceder a entalpías. ¿Por qué? Porque de la entalpía, esta ecuación realmente es esta misma, solo que en términos de entalpías. Lo único que aquí hacemos es, pues, despejamos para entalpía. B sub FG, que va a ser reemplazado por H sub FG, pasa a multiplicar a la calidad y después despejamos HF. Entonces, así llegamos a este término. Entonces, parten de la misma ecuación, solamente que en términos de entalpía. Pero la calidad es la misma. Calidad 0.00935 la puedo incorporar en esta ecuación. HF y HFG lo tenemos, no lo tenemos todavía, pero sí lo podemos obtener de las tablas. ¿Cómo lo vamos a obtener? Nuevamente interpolando. ¿Por qué? Porque necesitamos las entalpías correspondientes a 300 kilopascales. Entonces volvemos a hacer aquel cuadrito que vimos, pero ahora, regresando, en esta columna D y E van a ser entalpías. ¿Qué entalpías? Bueno, si yo quiero encontrar HF, pues mis entalpías van a ser 5016 y 5514. Si quiero encontrar HFG, pues mis entalpías van a ser 199.61 y 196.78. Una forma de validar que es correcto es lo que yo les mencionaba. HF a mí me da 52.71 y ese valor tiene que estar entre estos dos límites, entre 50 y 55, y efectivamente así es. También HFG a mí me da 198.17 y debe estar entre estos dos valores, entre 199 y 196. Y efectivamente así es también. Entonces es una forma de validar que lo que estamos calculando pues esté correcto. Bien, si tenemos HF y HFG podemos reemplazar valores. HF 52.71 más 0.00935 por
198.17 y esta entalpía es igual a 54.56. Esta va a ser la entalpía del estado 1. La verdad que aquí lo que más tiempo lleva son las interpolaciones, porque hay que interpolar 1, 2, 3, 4, 5, 6, hacer 6 interpolaciones. No, perdón, 1, 2, 3, 4, 5 interpolaciones. Entonces, eso es lo que lleva más tiempo. Entonces, pero puede salir en el examen que tengan que interpolar. Es importante aprender a interpolar porque nos va a servir mucho para sacar datos de tablas, no solo en termo 1, sino en termo 2, refrigeración y transferencia de calor, para los que llevamos ingeniería mecánica. Aunque eléctrica creo que lleva también termo 2 y transferencia. Eso sí, no recuerdo muy bien. Bien, ese es el estado 1. Realmente solo llegamos al estado 1. ¿Cuál es el estado 2? Pues el ejercicio nos decía que después, originalmente el refrigerante está a 300 kilopascales. ¿A qué temperatura? Pues la encontramos que era 0.605 grados centígrados. Después se calienta hasta que la presión sube a 600 kilopascales. Determinar nuevamente la temperatura y la entalpía. Volumen específico. ¿Qué va a pasar con el volumen específico? El recipiente es rígido, por lo tanto el refrigerante no se puede expandir. Su volumen físico va a ser el mismo, va a ser 14 litros o 0.0014 metros cúbicos. La masa también va a ser la misma, entonces el volumen específico va a ser el mismo, tanto a 300 kilopascales como a 600 kilopascales. Entonces ese también es un dato que me va a servir para el segundo inciso, o sea, el estado 2. Entonces veamos cómo lo vamos a utilizar. Solo sabemos que en el estado 2 es 600 kilopascales y volumen específico de 0.0014 metros cúbicos por kilogramo. Entonces nos vamos a esta. Veamos esta tabla. Aquí yo hice la extracción. Hagamos la comparación como la hicimos ayer. Me ubico en las tablas de saturado, primeramente, la sustancia que corresponde. Ubico la presión que me dice que se encuentra en el estado 2, 600 kilopascales, y busco mi volumen específico si está entre estos dos límites. Volumen específico nuevamente es 0.0014, y si lo vemos, pues se encuentra entre B sub F y B sub G. O sea, se encuentra en medio de estos dos. Por lo tanto, se cumple que es una sustancia en la zona de mezcla o saturación. Entonces, ahí está el primer criterio. Segundo criterio es que nuevamente necesitamos la temperatura. ¿Cuál es la ventaja? Que aquí encontramos 600 kilopascales directamente, no lo encontramos entre dos valores, sino que lo encontramos directamente. Por lo tanto, la temperatura va a ser 21.55 y eso es lo que tenemos acá. No necesitamos interpolar porque lo estamos encontrando directamente. Temperatura. Ahora entalpías. Nuevamente, yo tengo una ecuación de entalpías que me relaciona entalpía de líquido y la diferencia de entalpía de líquido y vapor por la calidad, pero no conocemos la calidad. Entonces veamos si podemos encontrarlo en términos de volúmenes específicos. Para eso debemos conocer todos estos volúmenes. ¿Podemos conocerlos? Bueno, volumen promedio, sí lo conocemos porque es el mismo que en el inciso A. Dado que el recipiente no se expande, es un recipiente rígido, 0.0014. También tenemos B sub F directamente de la tabla como 0.008198. B sub FG, que sería la resta, 0.034235 menos 0.008198. ¿Cuál es esta resta? Pues B sub G menos B sub F. Esa es esta resta de acá. Y eso da una calidad de 0.0173. Es decir, que el 1.73% de la masa se encuentra en vapor. ¿Cuánto se encontraba en vapor en el estado anterior? 9.3%. Perdón, 0.9% y ahora 1.7%. O sea, hay un 0.8% adicional que se evaporó por calentar el recipiente. Bueno, sí,
por calentar el recipiente. Entonces, se evaporó 0.8% más, es decir, 0.8 de aquellos 10 kilogramos que tenemos de masa. Si tenemos calidad, podemos encontrar entalpía promedio, entalpía total. Necesitamos HF y necesitamos HFG. HF, nuevamente, como tenemos el renglón, nos da la presión y temperatura directo, necesitamos interpolar, pues entonces HF va a ser directo, 81.50. Lo tenemos por acá. También HFG. En el caso de entalpías, ya tengo una columna que me da HFG, no necesito restar. Y eso es 180.95. Entonces, esos valores yo los tengo por acá abajo. Podemos reemplazar en la ecuación 81.5 como HF más 0.0173 como la calidad por 180.95 que es HFG. Y después de resolver esto da 84.63 kilojoules por kilogramo. Ese es el estado 2. Este es el estado 2. Como vemos, en ambos estados se mantiene en la zona de mezcla, dado que está cambiando de estado. Entonces, eh, bien, entonces eso es el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Si no, pues pasaríamos a otro que cambia un poco y sí me interesa que lo veamos. No sé si tienen alguna consulta. Bien, pasemos al siguiente porque sí hay una diferencia. Bueno, este no los vamos a saltar, pero cuando los mande se los voy a mandar siempre para que también tengan ese ejemplo ahí desarrollado. Por tiempo no vamos a ver este ejercicio, entonces me lo voy a saltar, pero sí se los voy a mandar. Como ya vimos los ejercicios, ahora sí los puedo pasar a PDF y mandárselos. Este es un ejemplo, es corto, pero es de gráfico. Entonces ya vamos a ver a qué me refiero con que es gráfico. Entonces, este no es un ejercicio de libro ni ejemplo desarrollado, sino que es más para enseñarles a graficar el proceso de una sustancia cuando pasa de un estado 1 a un estado 2. Cuando me refiero a graficar, es algo similar a esto que está aquí. Es representar los valores de estado inicial, estado final, presión a la que se da el cambio de estado, temperatura a la que se da el cambio de estado, en un gráfico de temperatura-volumen específico en este caso. Entonces vamos a leerlo. Nos dice el ejercicio, mostrar en el diagrama TV a temperatura y volumen específico, es lo que aquí pues el texto no me da para escribir el símbolo volumen específico. El siguiente proceso, agua inicialmente a 0.2 megapascales y 80 grados centígrados. Luego se calienta hasta que comience a hervir. Termina de hervir y el proceso termina hasta que se tiene vapor a 0.2 megapascales y 300 grados centígrados. Además, muestre las entalpías en cada estado. Entonces, ¿a qué se refiere? Como nos está pidiendo mostrar las entalpías en cada estado, primero hay que encontrar esas entalpías, estado 1 y estado 2. También notemos que la presión es constante en el estado 1 hasta el estado 2. Lo que cambia es la temperatura, 80 grados centígrados, 300 grados centígrados. Entonces, ¿cuál sería el estado 1? El estado 1 sería 0.2 megapascales y 80 grados centígrados. Aquí hay algo importante porque también tenemos que definir si este estado es mezcla, si es líquido comprimido o si es vapor sobrecalentado. Entonces aquí hay un par de conceptos nuevos que es importante que los apunten. Una de ellos es cómo determinar con estas dos propiedades en qué estado me encuentro. Entonces vamos a ver el ejercicio. Vamos a ver las tablas, perdón. Tengo una presión de 0.2 megapascales y temperatura 80 grados centígrados. Imaginémonos que vamos a asumir que es una zona de mezcla. Vámonos a las tablas. No las tengo abiertas. A ver, aquí está. Es
era agua. Sí, agua. Entonces, asumamos que es zona de mezcla. Vamos a comprobar si es cierto que es zona de mezcla primero. ¿Qué datos tengo? Tengo la presión y tengo la temperatura. Digamos que vamos a irnos a la tabla de presión. Busco la presión de 0.2 megapascales. ¿Cuánto es 0.2 megapascales en kilopascales? Pues 200 kilopascales. Entonces voy a poner los comentarios. 200 kilopascales acá. Si mi sustancia fuese una mezcla a 200 kilopascales, su temperatura debería de ser 120.21, según lo que me dice la tabla. Veamos qué me dice el libro, a qué temperatura se encuentra. Dice que se encuentra a 80 grados centígrados, o sea que está a una temperatura menor que la temperatura que debería de tener. A ver, vamos a representarlo. Ahí está. Tiene una temperatura menor a la que debería de tener. Si eso se cumple, mi sustancia es líquido comprimido. Es decir, si mi temperatura de saturación, perdón, mi temperatura real es menor a mi temperatura de saturación, quiere decir que es líquido comprimido. Entonces, ese es el primer concepto. Y bueno, aquí está. Aquí lo podemos ver. Si mi temperatura real es menor a mi temperatura de saturación a esta presión, quiere decir que es líquido comprimido. Y lo acabamos de ver. La temperatura es 120.21. Temperatura de saturación es la que debería de tener, pero realmente tiene 80. Quiere decir que se cumple esta desigualdad. Entonces es líquido comprimido. Ahora bien, ¿qué pasa cuando es líquido comprimido? Y muchas veces yo no tengo tablas de líquido comprimido. Si yo no tengo tablas de líquido comprimido, yo puedo aproximar mi entalpía como la entalpía de líquido saturado a la temperatura a la cual se encuentra el líquido. Es decir, como yo no tengo propiedades para líquido comprimido en estas condiciones, yo lo que hago es que aproximo la entalpía como a la entalpía HF a esta temperatura. Es decir, vámonos a la tabla, son 80 grados centígrados. Vámonos a la tabla. Yo compruebo que a 200 kilopascales yo debería tener 120.21 grados centígrados, pero tengo 80. ¿Cuál va a ser la entalpía? Entonces, yo lo aproximo y me voy a la tabla de temperatura y busco 80 grados centígrados. Vamos a poner aquí los comentarios, 80 grados centígrados. Eso es lo que me dice esta relación de acá. ¿Cuál debería de ser la entalpía de ese líquido comprimido? Entonces yo lo voy a aproximar a HF a esta temperatura. Entonces, bueno, aquí hice al revés la flecha. Lo tengo que aproximar a esta temperatura. Y mi entalpía va a ser 335.02. Eso es importante manejarlo. Y eso yo lo tengo aquí rotulado. Mi entalpía va a ser aproximadamente a la entalpía HF a la temperatura a la cual se encuentra mi sustancia, que sería 80 grados centígrados. Y eso es igual a 335.2. Vamos a la tabla. 335.2. Entonces, voy a repetir otra vez el proceso. Tengo una sustancia a 200 kilopascales y 80 grados centígrados. Si yo no sé en qué estado se encuentra, entonces asumo primero que esté como una zona de mezcla. Entonces me voy a las tablas de agua saturada. Busco 200 kilopascales. ¿Cuál temperatura debería de tener si fuese una mezcla? 120.21. Pero como tiene menos, o sea, tiene 80 grados centígrados realmente, esta temperatura no se cumple, es menor. Entonces yo tengo líquido comprimido. Entonces me voy ahora
y aproximo para encontrar esa entalpía, busco la columna de 80 grados centígrados en esta tabla. Y mi entalpía va a ser HF a esta temperatura, o sea, 335.2. Entonces, eso es lo que yo tengo en esta tabla. Primero, comparamos las condiciones. 0.2 megapascales, 80 grados centígrados, lo busco en la tabla. Y a 0.2 megapascales, si fuese una mezcla, su temperatura de saturación debería de ser 120.21. Como es menor, entonces es líquido comprimido. Ahora, ¿cuál va a ser H? Pues H va a ser la entalpía HF que tendría el agua a 80 grados centígrados. Y eso es igual a 335.2 kilojoules por kilogramo. Eso para el caso de líquido comprimido. Entonces, ahí tenemos la primera entalpía. Estado 2. En el estado 2 me dicen que yo llego a 0.2 megapascales y 300 grados centígrados. Primero, nuevamente, yo no sé en qué estado se encuentra mi sustancia. 0.2 megapascales y 300 grados centígrados. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Bueno, me voy a las tablas nuevamente. 0.2 megapascales. Bueno, realmente va a coincidir con lo que ya rotulamos. Busco la tabla de agua saturada. Voy a asumir si fuese saturada, o sea, una mezcla. Busco 200 kilopascales y debería tener una temperatura de 120.21 grados centígrados. Pero no tiene 120.21. ¿Cuánto tiene? Dice el libro o dice el ejercicio. Dice que tiene 300 grados centígrados. Es decir, que es mayor que esta temperatura. Cuando es mayor, es vapor sobrecalentado. Si es menor, es líquido comprimido, como lo vimos anteriormente. Si es mayor, es vapor sobrecalentado. Entonces ya no utilizo esta tabla, pero para tablas de vapor saturado sí existen. Entonces me voy adelante. Esta es siempre agua saturada. Y aquí empiezan unas tablas de vapor de agua sobrecalentado. Si vemos, tenemos siempre las propiedades de temperatura, volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. ¿Qué diferencia hay en las entalpías con respecto a la tabla anterior? Que la tabla anterior teníamos HF, HFG y HG. ¿Por qué? Porque teníamos HF de líquido y HG de vapor, porque es una mezcla. Pero en vapor sobrecalentado no, todo es vapor. Entonces no tengo diferenciada varias entalpías, solo tengo una entalpía total. Lo mismo para energía interna, entropía y volumen específico. Tenemos varios cuadros según la presión. Para esta presión de 0.01 megapascales tengo varias combinaciones de temperaturas. Para 0.05 tengo varias combinaciones, siempre tengo estas mismas combinaciones de temperaturas. Lo mismo para esta presión y así voy subiendo. Entonces, ¿qué presión me dice el libro que yo tengo? Tengo 0.2 megapascales. Entonces me voy a ubicar. ¿En qué tabla me voy a ubicar? Me voy a ubicar en esta de acá. Porque aquí está 0.2 megapascales. ¿Qué temperatura tengo? Tengo 300 grados centígrados. Quiere decir que me ubico en este renglón. ¿Qué entalpía voy a tener en este punto? A ver, ¿cuál es la columna de entalpías? Es la penúltima. Entonces, mi entalpía va a ser 3072.1 kilojoules por kilogramo. Entonces, eso es lo que yo tengo aquí. 372.1 kilojoules. Sí, 372.1 kilojoules por kilogramo. Entonces, esa es la forma de encontrar los datos cuando me encuentro en vapor sobrecalentado. ¿Qué pasa si mi temperatura hubiese sido no 300, sino que 285? Mi valor hubiese sido intermedio y hubiésemos tenido que interpolar. Entonces, aquí lo estamos encontrando directo. Pero interpolar, pues ya sabemos cómo se hace. Entonces, aquí tenemos este valor. Repitiendo, como repaso, 0.2 megapascales y 300 grados centígrados. Si no sé en qué estado se encuentra, entonces asumo que es una mezcla. Busco la presión de 0.2, voy a ampliarla mejor.
Busco la presión de 0.2 megapascales y veo qué temperatura debería tener si fuese una mezcla. Y el libro me dice que debería tener 120.21 grados centígrados. Pero como su temperatura es mayor, 300 grados, se cumple esta desigualdad, que temperatura real es mayor que temperatura de saturación. Y en ese caso es vapor sobrecalentado. Ya definimos qué es vapor sobrecalentado, entonces vamos a las tablas de sobrecalentado y busco la tabla de 0.2 megapascales e intersecto con 300 grados centígrados y la entalpía es 3072.1 kilojoules por kilogramo. Ok, ahí tenemos presión, temperatura y tenemos temperatura a la cual se da el cambio de estado y tenemos entalpía inicial y entalpía final. Me dicen realmente... El ejercicio lo que me pide realmente es graficar ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a salirnos de aquí del gráfico. Importante este concepto. Cómo definir si es líquido comprimido, si es vapor sobrecalentado. También, si es líquido comprimido, y como no tengo tablas para líquido comprimido, entonces la entalpía la aproximo como la entalpía HF a la temperatura a la cual se encuentre mi sustancia. Ya se encontraba a 80 grados centígrados. Ya tenemos esos datos, vamos a graficar. Entonces, yo lo que hice fue, bueno, en la presentación ya está el gráfico, pero la idea pues es hacerlo para que veamos cómo es que lo vamos a graficar. Entonces, yo tengo aquí el gráfico en blanco para que yo lo voy a hacer por medio de los comentarios que tiene el Adobe. Bien, ¿qué datos tenemos? Tenemos un estado 1 que parte, ¿de qué valor parte? Estado 1, bueno, primero todo el proceso se da a presión constante. Es decir que si yo tomo de referencia la línea punteada de abajo, esa va a ser una línea, vamos a buscar a poner aquí comentarios y herramientas texto. Vamos a poner que este es un proceso que se da a 0.2 megapascal. Termina a 0.2 megapascales. También comienza a 0.2 megapascales. ¿Por qué? Porque es un proceso a presión constante. Y eso lo vemos en el ejercicio. 0.2 megapascales. Ya tenemos presión. ¿Dónde comienza el estado 1? Comienza a 80 grados centígrados. Quiere decir que yo me voy a mi gráfico. Vamos a poner aquí una línea. Digamos que lo voy a graficar por acá. Y como esta es la columna, voy a mover. Esta es la columna de temperatura. Entonces yo grafico aquí 80 grados centígrados. ¿Qué voy a tener hacia abajo? Volumen específico. También voy a tener entalpías. Entonces lo voy a mover hacia abajo, pero le voy a ponerle otro color. Vamos a ver cómo le cambio color. Vamos a ponerle azul. Solo para diferenciar que es la línea de volumen específico, pero también es la línea de entalpías. Voy a mover este texto para que no me quede montado. ¿Qué entalpía tiene en el estado 1? Pues nosotros ya lo encontramos. Tenía 335.02. Entonces ahí yo voy a escribir que aquí tiene 335.02 kilojoules por kilogramo. Bueno, me falta indicar que este va a ser el estado 1. Ahora vamos al estado 2. El estado 2 también es a 0.2 megapascales, pero ¿a qué temperatura me decía el libro? Que termina a 300 grados centígrados. Entonces, vamos a ponernos como por acá. Y vamos a decir que esta línea es la línea de 300 grados centígrados. También en ese punto va a tener un volumen específico y va a tener una entalpía, que sería la entalpía 2. Voy a cambiarle color a la línea. ¿Cuánto era la entalpía en el estado 2?
era 3072.1. Entonces, aquí yo tengo 3072.1 kilojoules por kilogramo. ¿Qué más? ¿Qué más me falta? Bueno, pongamos que este es el estado 2. Ahí ya tengo graficado el punto, el estado inicial. Voy a poner un círculo para indicar estado inicial o poner otro círculo para indicar el estado final. Ahora bien, ¿por qué yo dibujé afuera de la campana pero al lado izquierdo? Pues porque ya definimos, según la presentación, ya definimos que me encuentro como líquido comprimido. Entonces, por lo tanto, tengo que quedar al lado izquierdo, afuera de la campana, en la región del líquido comprimido. También porque dibujé afuera de la campana el estado 2. Bueno, ahí nosotros definimos que es vapor sobrecalentado. Por lo tanto, debo encontrarme en la región de vapor sobrecalentado. Lo demás, pues, es solamente para simbolizar el proceso. No importa que lo dibujo más arriba o lo dibujo más abajo, siempre que lo represente como vapor sobrecalentado. ¿Qué hace falta? Bueno, otra consulta podría ser a qué temperatura se da el cambio de estado. Recordemos que parto de líquido comprimido, se empieza a calentar hasta que llega un momento donde empiece a evaporarse. Se empieza a evaporar, termina de evaporarse y se sigue calentando hasta ser vapor sobrecalentado. Pero ese cambio de estado, ¿a qué temperatura se va a dar? Indirectamente nosotros ya resolvimos esa respuesta. ¿Por qué? Porque a 0.2 megapascales el cambio de estado debería de darse ¿a cuánto? A temperatura de saturación de 120.21 grados centígrados. Es decir, 120.21 grados centígrados yo debería tener aquí. ¿Cuánto era? 120.1. 120.21 grados centígrados. Bueno, ahí me salí. Entonces, a esa temperatura se da el cambio de estado aquí en la zona de mezcla. Entonces, el cambio de estado se va a dar a 120.21 grados centígrados y 0.2 megapascales. Ya puedo graficar. Realmente no hemos graficado, solo hemos marcado los puntos iniciales y los puntos finales. ¿A qué me refiero yo con graficar? Bueno, a dibujar una línea que me simbolice el proceso. Vamos a cambiarle otro color para diferenciarlo. Como ya usé azul y rojo. Vamos a usar amarillo. Si no se mira, me avisan para cambiarle un color más fuerte. Comienza a calentarse y se mueve a presión constante hasta llegar a una temperatura de 120.21. ¿Qué pasa en ese momento? Se convierte en líquido saturado y está a punto de empezar a evaporarse. Entra a la zona de mezcla y se empieza a evaporar durante este proceso adentro de la campana. Nuevamente le voy a cambiar el color para tenerlo en color amarillo. Y se empieza a evaporar hasta que llega al otro lado de la campana. Ahí se terminó de convertir en vapor. Es vapor saturado, 120.21. Una vez que se le sigue suministrando calor, se sigue calentando, pero ya me salgo de la zona de mezcla y se convierte en vapor saturado. Y ahí yo estaría en este punto. Pues no puedo dibujar la curva, pero vamos a asumir que es una curva. Y lo voy a cambiar a color amarillo. Y eso es graficar el proceso de ese ejercicio. Definir punto inicial, temperatura y entalpía, punto final, temperatura y entalpía. Definir en qué punto se va a dar el cambio de estado, o sea, 120.21 grados centígrados. Y luego, pues, graficar a mano. Si el examen se los pido, a mano, no tienen que imprimir este gráfico y hacerlo después a mano, sino que ahí en una hoja en blanco dibujan el eje con una regla
A mano hacen esta campana aproximada y luego dibujan a mano estos puntos. Pero sí, rotular, presión, estado 2, presión, estado 1, temperaturas, entalpías y la zona de cambio de estado. Entonces, eso es graficar el proceso, en este caso, en un gráfico temperatura, volumen específico. Si lo desean, pues pueden encontrar los volúmenes y también rotularlos acá abajo, donde termina la línea azul. En mi caso, pues yo tengo que decirles qué es lo que necesito que grafiquen. Lo más seguro va a ser que grafiquen entalpía. Entonces lo que van a encontrar va a ser entalpía como este ejercicio. Bien, creo que hoy sí, 6:45. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta sobre este ejercicio o sobre el criterio para definir si es líquido, si es vapor sobrecalentado? Si hay alguna consulta sobre eso, pues la podemos ver ahorita. Si no, pues están estudiando de aquí al sábado, también en el WhatsApp, de repente no pueda contestarles al instante porque quizás no tengo el celular a la mano, pero por lo menos en la noche les puedo contestar si tienen alguna duda o consulta sobre la clase, sobre los ejercicios, algún ejercicio de tarea o en el proceso de estudiar algún concepto que quieren recordar cómo era, pues ahí lo pueden consultar y vamos a tratar de contestarles rápido. Eh, si hay consultas, si no, pues nos vemos el sábado en examen. Ingeniero, ¿Sí? hoy fue mi día de salida, entonces no he podido revisar el campus, pero quería saber si ya pudo subir los ejercicios de tarea. Sí, ayer. Ah, ok, Ya están ahí, hay una sección que dice tarea primer parcial. Entonces ahí entra y están enumerados. ok, muchas gracias. Bueno. Bien, entonces, bueno, si no hay más consulta, entonces, Una consulta. Si sí. cambiaran las presiones, ¿qué sucedería en ese cambio? Sería un poco difícil de graficar porque imaginemos que en vez de punto 2 yo llegase a un punto más arriba, digamos que como por acá. Siempre puedo encontrar el punto final, el punto inicial, pero tengo que saber más o menos cuándo se da el cambio de estado y ahí es un poco difícil porque ahora yo tendría de repente, bueno, vamos a ver, tendría como esta forma. Vamos a ver, por aquí, de repente haga esto, de repente adentro de la campana haga esto. Pero para que eso pase tiene que haber un elemento externo que me modifique la presión. Por sí solo no va a pasar esto. Entonces puede ser que yo haga esto y puede ser que aquí, bueno, no me salió. Aquí. Puede ser que yo haga esto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No me moví en la misma dirección de la línea punteada. Parto del mismo punto inicial, pero como la presión cambia, ya no me muevo a través de esta línea punteada, sino que me voy moviendo, puede ser más arriba y termino aquí más arriba. O puede ser al revés, que me mueva más abajo. Entonces, si yo tengo un punto inicial a 0.2 megapascales, pero el cambio de estado no se va a dar a 120, porque como la presión fue cambiando, puede ser que se dé a 130, dependiendo cuánto cambió la presión cuando llegó a este punto. Entonces, eso es lo que puede pasar. Pero la mayoría de ejercicios tratan sobre procesos a presión constante. A presión constante. Entonces, pero eso es lo que podría pasar. Sería un poco más difícil. Yo tendría que decirles que comenzó a 0.2 megapascales y que a la hora de cambiar de estado se encontraba a 0.3 megapascales y que llegó a un estado final a 0.4 megapascales. Ahí sí, ya podemos graficar un poco mejor. Entonces, esa sería la diferencia. Bien, ¿qué más? Si no hay más, entonces ahora sí nos vemos el día del examen. El día del examen yo les mando por mensaje, digamos, ¿qué horas quedamos el examen? 6 de la tarde quedamos el examen. Sí, creo que Sí, 6 a de las la 6 de la tarde. tarde. Sí, entonces, Correcto, de 6 a 8 el sábado 17. así es. Entonces, a las 6 yo les mando un mensajito, el enunciado, o les aviso de que ya está en la plataforma disponible para que puedan entrar a leer el enunciado.
Siempre les recomiendo que solo lean el enunciado y lo desarrollen. No entren a la parte de respuestas, de ingresar respuestas, porque les puede contar el intento, y si se les cierra o pierden internet, pues y les queda ya como que no ingresaron las respuestas o ingresaron lo que tenían. Entonces mejor leen el enunciado o se los mando yo en WhatsApp, leen el enunciado, lo desarrollan y cuando ya tengan el desarrollo, toman fotografía o lo escanean y ahí sí, entran a la plataforma, le dan responder con las respuestas que obtuvieron y también en la sección de subir archivos, suben los archivos donde desarrollaron el examen, ya sea en foto o ya sea en PDF. Entonces, ese es el procedimiento que uso siempre en los exámenes, en mis exámenes. Entonces, así sería. No es necesario que tengamos videoconferencia para iniciar el examen, sino que en el WhatsApp les informo y ahí pues ingresan. Licenciado, ¿de cuántos ejercicios va a ser el examen? Entre 3 y 4. No, posiblemente de 3. Creo que con 3 es suficiente. Un par de ejercicios cortos Pero y después uno... ¿Sí? Solamente serían ejercicios prácticos el examen. Sí, yo no acostumbro a poner teoría en termodinámica. Lo que sí es que en los ejercicios pues tienen que aplicar los conceptos, ¿verdad? Pero sí es práctico, o sea, tienen que encontrar valores numéricos. Gracias. Bien, ¿qué más? Si no, pues el sábado nos vemos. Bien, entonces nos vemos el sábado. Este video sí lo voy a subir ahorita, porque aquí sí vimos cositas nuevas, cosas nuevas. Bien, nos vemos el sábado. Vamos ahí. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, ingeniero. Bueno.